que tiene que cambiar esto. Bueno, muchas gracias. Seguimos avanzando. Parece que vamos de lo general a lo particular. Y bueno, parece que tenemos mucha evidencia, no solo de la existencia, de cómo funciona el TDAH, queda mucho por aprender, sino también de este problema y sobre todo hay líneas de trabajo en las que hay que incidir y desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes también es muy importante y tiene que ver con la siguiente ponencia. Tenemos mucha evidencia en medicina, muchas cosas que pedir que se investiguen, tenemos que ajustar los diagnósticos para poder ajustar los tratamientos, dejar, por supuesto, atrás el tema de las creencias y reivindicar más conocimiento y trabajos como el vuestro, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ahora presentar a Miranda, aparte de para mí un placer enorme. Yo cuando empecé a acercarme, me empezaron a acercar, mi hijo menor me empezó a acercar a este mundo tan especial, se ha dicho, tan heterogéneo, tan emocional, tan lleno de pasiones, y me llevó a dar un paso al frente. Entonces empecé a hablar con gente. Primero, mi hijo era pequeño, pues hablaba con profesionales que me merecían respeto del mundo educativo y siempre aparecía Ana Miranda. Y bueno, yo luego conocí a Ana Miranda, hemos coincidido muchas veces en muchos foros, porque bueno, Ana Miranda es, no sé, lo que uno querría ser, ¿no? O podría ser eso que tanta falta hace, ¿no? En una sociedad que necesita modelaje, ¿no? Es el ejemplo. Yo pienso en Ana Miranda y, claro, pienso en una catedrática universitaria, una docente fantástica. Ella es catedrática de Psicología del Desarrollo y de la Educación aquí en la Universidad de Valencia y ejerce, ¿no? de universitaria en Valencia, ¿no? Ahora de la universidad, ¿no? Yo también, mi primer trabajo profesional fue justamente en esta universidad, ¿no? Donde leí la tesis. Pero es universitaria, es docente, su alumno está ahí, pero también construye equipo, ¿no? Esa es otra parte de los universitarios. Ella está, pero ya no está, pero tiene el equipo, ¿no? Y el equipo en el que tiene la autoridad y sigue trabajando. Dirige el máster de neurociencia cognitiva y necesidades educativas específicas, el programa de doctorado, participa, ¿no? En proyectos internacionales, un proyecto muy importante, el IMAGE. Te ha dado tiempo, ¿no? A cogerlos de niños y ver cómo van evolucionando de adultos y seguir ahí ese tema que tanto nos importa de los trastornos específicos del aprendizaje. Pero luego participa, ¿no? En la red Eunetidis, es una red fantástica en donde, pues bueno, también hay más personas profesionales que están muy relacionados con el mundo asociativo y en concreto, y ya aprovecho para decirlo, que Ana no solo estaba ahí, sino que es de la casa de TDAH más 16 y es miembro de la Comisión de Asesoramiento Científico desde el primer momento de FEADA. Y especialmente es importante, creo yo, su intervención, porque ella ha sido batalladora por la evidencia, ¿no? Nos gustaba que nos contaran las cosas más fáciles y ella siempre nos explicaba que no, que hay que evaluar para poder decir. Y hoy nos va a hablar de una cosa que nosotros en FEADA estamos muy empeñados. Estamos acostumbrados, los profesionales de la salud nos han enseñado mucho al valor de la evidencia y nosotros queremos meter este tema en nuestra reivindicación como padres de afectados y como responsables de este tema. Queremos evidencia en educación, queremos saber por qué hay métodos que funcionan, porque tienen su explicación y cuando no se sabe que se investigue, porque esto es lo que va a destruir los mitos. Y yo ya me callo, ya veis que me enrollo, solamente a hablar de que ella sí que tiene el don de la ubicuidad. Estaba esta mañana, estaba enfrente, ahora está aquí y ahora seguirá con nosotros. Gracias. A ver, vamos a ver. ¿Es este? Ah, vale. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes y de nuevo a las personas que esta mañana me han oído. Y a lo mejor yo debería de haber repetido la presentación de esta mañana porque creo que tenía interés sobre todo para la familia.
pero tampoco no me resisto a hablar del papel de la escuela. Primero porque yo me siento muy identificada con el mundo de la educación, con la perspectiva del desarrollo y sobre todo porque estoy absoluta y firmemente convencida que si la escuela no se implica, no tenemos nada que hacer. Estaba oyendo al doctor Martínez Raga y verdaderamente todo lo que ha dicho es un retrato fidedigno del seguimiento de chicos del IMEIJ que yo estoy terminando a evaluar con mi equipo, con una evaluación ya de 12 años de separación, un trabajo longitudinal de 12 años, y en muchos de los aspectos me sentía absolutamente cercana y preocupada porque efectivamente, bueno, pues muchos de ellos no han tenido la oportunidad de tener un tratamiento sistemático, un tratamiento que efectivamente estuviera acoplado y ajustado a sus necesidades y se han perdido por el camino. Y no hay derecho. Es decir, es injusto absolutamente que dependiendo de dónde nazcas tengas distintas posibilidades, además cuando tienes un problema de este tipo. De tal manera que yo por eso también estoy aquí y estoy peleando desde hace muchos años por el TDAH, porque creo que si se hacen las cosas bien se puede progresar. Luego veremos que quizás no podemos curarlo, como dice Russell Barkley, pero podemos hacer mucho por mejorar la vida de estos chicos y de sus familias y del entorno con el que conviven. Tiene algo que ver la diapositiva que yo estoy presentando aquí, porque no son ni ángeles ni demonios. Es decir, que por tanto hay que valorarlos como personas con un potencial de desarrollo y lo que tratamos sobre todo es de ver cómo podemos ayudarles a crecer y a desarrollarse de una manera productiva. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Bueno, creo que la mayor parte de ustedes conocen perfectamente, igual de bien que yo, cuál es quizás la teoría que ha tenido más divulgación o ha sido más divulgada en el campo del TDAH. Esa teoría es la de la disfunción ejecutiva, a pesar de que hay otras teorías de doble vía, de triple vía, como Santo Tomás, algo así. Sin embargo, sigue siendo la teoría de la disfunción ejecutiva la que tiene, sobre todo, mayor difusión dentro del campo del TDAH. Y enseguida, cuando lees cualquier trabajo, en la discusión, para interpretar los resultados, hacen referencia a la teoría de la disfunción ejecutiva, a pesar de que hay como distintos matices con respecto a la teoría, si todas las funciones ejecutivas están al mismo nivel, o la teoría de Russell Barkley, que yo es la que acuerdo más, quizás por mi visión de los pacientes con TDAH, que puede estar sesgada, pero pienso que en definitiva es que quizás la que mejor se acople al subtipo combinado, que es con el que yo he trabajado fundamentalmente, y Russell Barkley dice, somos humanos fundamentalmente porque tenemos capacidad de inhibir impulsos. Entonces, él coloca o sitúa en el punto más alto de la jerarquía el control inhibitorio. Y es más, argumenta que el control inhibitorio permite que entren en juego o en funcionamiento las funciones ejecutivas que realmente los que nos permite ser verdaderamente y auténticamente humanos. Y en esas 4 funciones ejecutivas son de distinta índole y a su vez tiene como subtipos de funciones ejecutivas. Entonces, él habla de la memoria de trabajo, verbal, no verbal, que es lo que nos permite anticipar el futuro. Por otra parte están los procesos de solución de problemas que nos permiten encajar distintas piezas para encontrar la solución de un problema, valorando alternativas y sobre todo una que yo creo que es fundamental, hablando, como yo voy a hablar hoy, de la escuela, del rendimiento escolar, que es la motivación. Es decir, hay fallos en la motivación con respecto a lo que es esa ilusión por las cosas que antes el profesor Martínez Raga nos estaba hablando. Es decir, esa disfunción que hay en los mecanismos, en los circuitos de refuerzo. Por eso es que necesitan refuerzos más inmediatos, más consistentes, más poderosos. Hay madres que te dicen, es que necesitaría estar constantemente premiándole y lanzándole mensajes positivos de lo que está haciendo bien para que se mantuviera en el buen comportamiento.
Claro, efectivamente, y esto lo tienen que entender también los profesores. Es decir, no tienen por qué pensar que son niños que van a funcionar de la misma manera que los demás. No, son diferentes, no son peores, son distintos. Y eso significa que todo lo que es refuerzo hay que ser muy cuidadoso en la forma en que se dirige y en la forma en que se implementa. Necesitan refuerzos directos, consistentes, inmediatos, para efectivamente que puedan lograr objetivos en la misma medida que otros chicos. Y esto no quiere decir que sean peores, son diferentes. Hay veces que los profesores te dicen, es que, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que de alguna manera sentarme con él 5 minutos después de clase para repasar si efectivamente tiene todos los deberes anotados de lo que tiene que hacer para mañana, para que revise y compruebe si tiene todo el material que necesita para hacer el trabajo en casa? Porque es su problema, la revisión, el control, la motivación. Y eso significa que lo que él no puede hacer de forma autónoma, tienes que ayudarle tú a hacerlo. Si un niño tiene dificultades para comprender un problema, un profesor se desvive y se lo explica 3, 4, hasta 7 veces. Pero cuando un niño tiene dificultades para regular su comportamiento, con la Iglesia hemos topado. Porque yo he oído de muchos profesores, es que tendría que hacerlo. Sí, pero es que justamente su problema es que no puede hacerlo, porque sus mecanismos regulatorios están afectados. Por lo tanto, es lo mismo que el chico que tiene más dificultades o más limitaciones para comprender. Es distinto el problema, pero en definitiva también es un problema que él no puede solucionar, que necesita de tu ayuda para la solución. Y eso es lo que vamos a ver, cómo desde la escuela se puede trabajar precisamente para esto, para potenciar el funcionamiento ejecutivo. Hay cantidad de literatura, yo no me voy a entretener demasiado porque a veces me dicen, eres un poquito pesada, eres demasiado insistente con respecto a la investigación. Bueno, entonces yo voy a intentar transmitir las cosas de la forma más sencilla posible, ¿vale? Eso no quiere decir que no estoy respaldada por la evidencia y porque me paso muchas horas leyendo, pero voy a intentar explicar las cosas fáciles y bien, aunque a veces no es fácil explicarlas. Bueno, la función ejecutiva está súper demostrado que es uno de los factores que determinan el comportamiento que conocemos como TDAH. Y hay metaanálisis, hay revisiones sistemáticas. Desde luego, quizás la más interesante es la del grupo de Faraone y de Alisa Doyle, que pone de manifiesto que efectivamente hay diferencias con tamaños del efecto, es decir, con eficacia probada, solvente, de que hay diferentes funciones ejecutivas en el funcionamiento de niños con y sin TDAH y que fundamentalmente afectan al control inhibitorio, a la memoria de trabajo y en menor medida también a la flexibilidad. Entonces esas serían como las funciones que están como más claras en relación con grupal o con estudios grupales de TDAH. Eso no quiere decir, y ustedes también lo pueden observar y lo van a observar sobre todo las personas que trabajan en la práctica o incluso las personas que tienen una convivencia directa con el TDAH, que hay como subtipos y mucha heterogeneidad con respecto a lo que nosotros llamamos endofenotipos, es decir, a lo que son las características cognitivas de un niño con TDAH. Los hay que están más afectados en su memoria de trabajo, los hay que están más afectados en el control inhibitorio, otros que están más afectados en la planificación o en la organización. Es más, yo diría que en el curso del desarrollo se pueden observar que hay diferentes funciones ejecutivas que aparecen como más claras o como más evidentes con respecto a su afectación. Es decir, que por tanto estamos hablando de un trastorno, lo decía antes el doctor Martínez Raga, muy heterogéneo, muy complejo, muy plural y muy difícil de entender y mucho más difícil, por supuesto, de tratar. Pero no podemos tampoco tirar la toalla, quiero decir, aunque sea un trastorno que tenga una base genética probada, consistente, avalada por numerosísimos estudios, el ambiente y la interacción entre los genes y el ambiente es fundamental.
y en todos los trastornos, en todas las psicopatologías, pero quizás en esta más, porque puede de alguna forma matizar y moderar lo que va a ser un resultado en relación con mejor o peor pronóstico. Es decir, que el ambiente aquí sí que es un elemento de peso para, de alguna forma, poder pronosticar qué puede pasar en relación con las adicciones, en relación con la conducta antisocial, es decir, con todas estas comorbilidades terribles que nos ha estado explicando anteriormente el profesor Martínez Raga. Claro, hay que empezar pronto. Y hay que empezar, por una parte, por la familia. Yo estaba hablando esta mañana de la importancia que tiene la familia y de lo que se puede hacer y de los programas que tienen una fiabilidad y una validez más que probada. Y hoy voy a hablar de la escuela. Y de la escuela, de una serie de programas también, empezando por los primeros niveles, empezando por educación infantil. ¿Y qué programas tenemos que podemos manejar bien dentro del contexto del aula y que efectivamente tengan respaldo empírico en relación con su efectividad? Efectividad, siempre que estamos hablando del TDAH, y remarco lo de siempre, es a corto plazo. A corto plazo. Luego insistiré sobre este tema, y precisamente porque es una preocupación y hay que poder manejar bien, porque cuando se conocen las cosas se pueden manejar. Si cerramos los ojos y no lo vemos, es cuando no podemos solucionar. Lo primero para solucionar un problema es verlo y, de acuerdo con esto, pues intentar manejarlo de la mejor manera posible. Bueno, en principio vamos a hablar de la modificación de conducta de forma rápida, deprisa y tal, porque yo creo que quizás sea el enfoque que es más conocido, archiconocido, y hablaremos de otros que a mí me resultan muy interesantes, como el programa de herramientas de la mente o Piensa en voz alta, el primero para desarrollar el funcionamiento ejecutivo per se, el segundo para desarrollar el autocontrol desde una perspectiva cognitivo-conductual, igual que el control de la ira. Y hablaremos también de adaptaciones del currículum, adaptaciones académicas, aunque todo sea un poco deprisa, pero bueno, daremos un vistazo general y veremos qué es lo que realmente tiene evidencia, que es todo lo que yo voy a presentar y todo lo que vamos a hablar a lo largo de la presentación. Bien, la modificación de conducta es un muerto bien vivo, ¿vale? Es decir, y más, desde luego, con chicos y chicas que tienen necesidades específicas de apoyo educativo. Es decir, hay, sobre todo a medida que el nivel cognitivo es más bajo, verdaderamente es cuando tienen más probabilidad de ser efectivas las técnicas de manejo de contingencias, es decir, las técnicas de refuerzo o las técnicas de retirada de refuerzo o de castigo, ¿vale? Porque el aprendizaje se produce en gran medida por asociación. En el caso de los chicos y chicas con TDAH, la razón de la eficacia de la modificación de conducta es esa debilidad que hay en el sistema de recompensas. Esto es algo que un gran neurobiólogo, T.G. Sabbolden, de Unetides, que murió desgraciadamente y bastante joven, pues era de la teoría que él postulaba. Y efectivamente demostraba cómo estos chicos, quizás por ese déficit, necesitan como refuerzos más seguidos, más continuados, para efectivamente llegar a aprender esa asociación de la misma manera. Es decir, necesitan más ensayos para que efectivamente puedan llegar al mismo objetivo. Y más reforzados. Por tanto, hay que segmentar mucho el objetivo, ir reforzando cada uno de los pasos que se van dando para llegar, pero se puede llegar también al objetivo final de la misma manera que con otros chicos o con otras chicas. Este programa de Russell Barkley, que está dirigido a padres pero también a profesores, está manualizado, es un programa muy sistemático, es un programa que empieza por la psicoeducación, importantísimo. Muchos profesores, nosotros hemos hecho investigación en este sentido con el grupo que me ha tocado, que tengo el inmenso placer de dirigir a lo largo de muchos años, y hicimos una investigación sobre qué es lo que conocían los profesores de primaria sobre el TDAH, y realmente fue sorprendente porque los conocimientos eran hace años relativamente limitados,
¿vale? Esto yo creo que si ahora se hiciera la misma investigación, yo quiero creer y confío en que cambie los resultados. Pero entonces los conocimientos eran incluso hasta erróneos, ¿no? Es decir, que de alguna forma había muy poco conocimiento de las cosas que se podían hacer. Había como una tendencia a responder que era un problema que estaba ocasionado fundamentalmente por el ambiente educativo familiar, que esa es una interpretación que hace daño, ¿vale? Y se conocía poco las bases neurobiológicas o genéticas del TDAH. Tampoco se confiaba demasiado en que esos chicos necesitan un acercamiento educativo distinto, que necesitan también que se adaptara el currículum. Es decir, todo esto era bastante escaso el conocimiento en términos de porcentaje de respuestas correctas. Hoy creo que eso cambiaría gracias a que la psicoeducación pues ha mejorado. Los profesores yo pienso que conocen bastante bien, eso no quiere decir que sea perfecto su conocimiento, el mío tampoco, pero conocen bastante bien lo que es el TDAH y sobre todo también conocen suficientemente bien los procedimientos de manejo de contingencia. Es decir, en qué consiste un buen refuerzo, que en los primeros cursos que yo di para profesores, pues la verdad es que había bastantes ideas erróneas, ¿vale? Pero ahora yo pienso que efectivamente cuando hablas con un profesor y habla de lo que es un refuerzo intermitente, un refuerzo continuo, la importancia que tiene el continuo, el intermitente, etcétera, lo saben bastante bien. Igual que los procedimientos de retirada de refuerzo, lo que es una extinción, cómo es mejor aplicarla, todo lo que implica del autocontrol en una extinción, en un niño guerrero, en una clase, es decir, todo esto hoy lo conocen, pero falta que tengan implicación para poder implementarlo en el aula, porque yo soy consciente de que no es lo mismo trabajar con un chico face to face que trabajar con 25, que además están reforzando el comportamiento de ese chico perturbador y disruptivo. Pero bueno, esto es importante, que se sepa bien, que se les apoye sobre todo en la implementación de estas técnicas, porque son absolutamente necesarias. Chicos que no se autocontrolan tienen que tener el agente externo que pueda ayudar a que se controlen, y luego aparte pues hay una sesión que está dedicada a solución de problemas desde el punto de vista más clásico, ¿no?, de lo que implica la identificación del problema, la tormenta de ideas, el pensamiento alternativo, el pensamiento consecuencial y evaluativo, y luego la decisión en base a todas las consecuencias que se han ido valorando en cada una de esas alternativas de solución del problema. Es decir, que es un programa bastante completo. Y bueno, este es uno de los que a mí más me gusta, pero que desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de ponerlo en marcha dentro de un aula, pero yo creo que antes de que me jubile habré repescado a alguien que quiera hacerlo. Bien, el programa se llama Herramientas de la Mente. Es un programa de León y Boldrova que para formarte te piden un montón de money, pero que verdaderamente es atractivo, enormemente atractivo. Hay un libro, y hay un libro que además está en español, aunque está editado en México. A mí yo lo traje me lo enviaron, lo envió una persona de México que ha sido alumna mía, y la verdad es que es una preciosidad. ¿Por qué? Porque lo que intenta, que es un programa que además puso en marcha una neuropsicóloga que se llama Adele Diamond, una neuropsicóloga canadiense, y tiene un marco en la teoría vygotskiana. La teoría vygotskiana, en definitiva, lo que intenta transmitir, para ser simple, y si me oyera alguien de educación diría, vaya, bueno, pero para ser sencilla, lo que postula es el papel que tiene el ambiente para el desarrollo. Es decir, cómo es las personas que nos rodean las que en definitiva están determinando el nivel de desarrollo. Es algo así como la clase como comunidad de aprendices, es decir, que todos aprendemos de todo, de todos, dentro del marco de un aula, y por tanto se tiene en cuenta el papel que tienen de mediador no solamente el profesor, sino también los compañeros. ¿Qué es lo que se intenta? Mediante el juego se intentan desarrollar funciones ejecutivas básicas, desde educación
infantil y sobre todo se ha puesto en marcha en zonas desfavorecidas, con buenos resultados con respecto a lo que es la evolución a largo plazo, sobre todo en zonas que están de riesgo debido a la vulnerabilidad social. ¿Qué es lo que se trabaja? Pues las funciones ejecutivas clásicas de la atención, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la planificación. ¿Y mediante qué se utiliza? ¿Mediante qué se trabaja? Pues utilizando el lenguaje como ayuda externa para la autorregulación. Esto es algo que ya lo comprobó Vygotsky y su discípulo Luria, cómo efectivamente vamos pasando desde una regulación externa de los demás, mira, dame, toca, coge, ¿vale?, a una autorregulación personal, valiéndonos de nuestro lenguaje interno. Entonces se produce ese paso desde la regulación de otros a la regulación propia, a ser yo autónomo, a ser como el director de mi propio comportamiento, a dirigir mi comportamiento externo. Entonces se utiliza el lenguaje autorregulatorio privado y sobre todo una cosa preciosa que a mí me encanta, que es el juego social de roles. Cómo entre compañeros se van desarrollando una serie de actividades, valiéndose también de ayudas externas para promover la autorregulación. Por ejemplo, ayudas como estas, son muy simples, hay muchos ejemplos a lo largo del texto de León y Boldrova, esta es una de ellas, ¿no? Como uno de los niños lleva y mantiene en su mano el oído, ¿no?, porque los oídos son para escuchar, y la otra chica está hojeando el cuento y contando la historia. Entonces, claro que efectivamente hay ahí una atención a la inhibición, porque la niña que tiene que callar tiene que escuchar y tiene que esperar que sea su turno para hacer preguntas relacionadas con esa lectura que está haciendo la otra niña, ¿vale? O este chico que está observando cómo está comprobando el conteo la compañerita y que efectivamente tiene que observar y comprobar si está realizando bien esa actividad. O el juego social de roles, es decir, que previamente el profesor pues comenta con los alumnos qué es lo que le gustaría desempeñar, qué papel le gustaría tener. Entonces hablan de un papel que puede ser, bueno, pues de un astronauta o de un cirujano, etcétera, y desarrollan todas las herramientas, todos los procedimientos que es necesario para efectivamente hacer ese juego de roles dentro del aula. Con lo cual hay que trabajar la memoria, hay que trabajar la atención y hay que trabajar la inhibición cuando se pone el juego en marcha dentro del contexto del aula. De tal forma que, bueno, pues realmente es precioso. A mí me parece un programa apasionante. Esto simplemente es un indicador. Hay varios estudios de Adele Diamond, pero es nada, simplemente para que vean cómo efectivamente hay una mejora sustantiva en funciones ejecutivas entre el pre y el post, entre la evaluación de antes y después, que se puede observar en azul hasta dónde llega, ¿no?, esa ganancia o esa mejoría en las funciones ejecutivas que han sido trabajadas. Bien, este es otro programa. Este sí que les puedo decir que nosotros lo hemos trabajado con profesoras en aulas, en Sagunto concretamente hace muchos años, y lo hemos trabajado también a nivel de pequeño grupo, ¿vale?, en consulta. Es un programa de Basicamp que también está manualizado, es decir, que se puede seguir perfectamente. Yo siempre lo recomiendo a mis estudiantes porque primero lo pruebo y luego lo recomiendo. Y puedo decirlo que es un programa también muy bonito, muy interesante, muy atractivo. Las profesoras que lo pusieron en marcha estaban encantadas, pero nosotros también cuando lo hemos llevado a cabo a nivel de pequeño grupo, como le he comentado. El programa es de Piensa en voz alta, porque ese es su objetivo, enseñar a los niños que tienen dificultades en el ejercicio y en el desarrollo del lenguaje autorregulatorio a que piensen mediante el pensamiento explicitado en voz alta. Es decir, todos somos conscientes, yo quizás soy muy autoinstructiva y por eso siempre he defendido la importancia de la autoinstrucción, porque cada cual habla de la feria según le va. Y si efectivamente te va bien una cosa, pues la defiende a capa y espada.
Entonces, realmente cuando hay dificultad, cuando tú tienes que empezar a aprender, por ejemplo, una habilidad compleja como es conducir, o otro tipo de habilidad que te resulta en principio difícil porque no la tienes automatizada, no hay una automatización cerebral, entonces tienes que recurrir a la autoinstrucción. Y dice, bueno, ahora tengo que tal, ahora meto la marcha, ahora cuidado porque tengo el freno puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente, la autoinstrucción es un procedimiento para el control del comportamiento. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de una manera casi ya inmediata, automática, no lo hacemos con palabras, sí con palabras, pero no con frases largas, y a medida que nosotros emprendemos una actividad que tenemos menos automatizada, nos autoinstruimos más. Y esto ustedes lo pueden saber y tendrán experiencia en este sentido. Y por tanto, efectivamente, si nosotros nos sirve para regularnos, también a niños que tienen dificultades para ese desarrollo de ese lenguaje, lo podemos entrenar, lo podemos instruir. Y eso se instruye mediante un programa como este, de pensamiento en voz alta. Es un programa que tiene dos fases, una que está dedicada... ¿Ya? No puede ser, no puede ser. Bueno, tiene dos fases, yo voy a ir muy rápida, muy rápida. Una que está dedicada, mira que corté ayer, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, vamos a ver. No, voy a procurar ir deprisa. Una fase que está dedicada a solución de problemas impersonales y otra a solución de problemas interpersonales. Pero la base del programa es la misma, ¿vale? Se empieza modelando el pensamiento en voz alta mediante un juego, que es el juego del gato copión, y después hay una mascota que es la que ejemplifica el uso de las autoinstrucciones. Y el uso de las autoinstrucciones, pues es, ¿qué pasa, no? Es decir, ¿qué sucede, no? Y cómo lo puedo solucionar, ¿no? Y por eso está la bombillita ahí que se ve perfectamente, ¿no? El proceso como si, bueno, a ver, lo encontré, ¿no? Eureka. Luego estoy realizando la actividad, es una comprobación de que efectivamente estoy haciendo y siguiendo ese plan. Y la última, que es una autoevaluación. Entonces se pasa por toda una serie de sesiones en las que se va avanzando desde lo que es un problema que no suscita ningún tipo de emoción porque es un problema impersonal, hasta ya los problemas interpersonales, que sí que efectivamente puede haber bastantes más conflictos, porque en definitiva el chico hiperactivo muchas veces se siente frustrado porque no consigue lo que quiere y ahí hay una oposición o una interacción con los compañeros que puede ser difícil de establecer. De cualquier forma, la autoinstrucción siempre a mí me ha dado resultados, muy buenos resultados con chicos con TDAH. Uno de los primeros pacientes con los que yo trabajé, siempre lo recuerdo, era un chico que estaba en el liceo francés y era un chico pequeñito, correspondiente a lo que es la educación infantil, 5 años, los padres eran médicos, y recuerdo que en principio fue la primera vez que yo utilicé las autoinstrucciones, que además saqué de un libro, porque aquí a mí no me enseñaron TDAH para nada, ¿no? Y había un libro de Donald Meickenbaum, que yo luego tuve el gran honor de conocer en un congreso, que se llamaba Behavior Modifications, y ahí hay un capítulo que está dedicado a cómo enseñar a niños impulsivos a hablarse a sí mismos. Entonces yo dije, ¡ajá! Esto va a ir fenomenal para Jorgito. Y efectivamente fue fenomenal. Pero en principio la madre, que estaba muy preocupada, como buena madre de hiperactivo, me dice, Ana, este niño nos hemos equivocado, este niño no tiene TDAH, este niño tiene otra cosa porque habla solo, claro, y a mí esto me asusta. A ver, explícame qué ha sucedido. Dice, mira, Jorgito, se llamaba Jorge, estaba jugando con los Air Gun Boys, fijaros si hace tiempo de esto, ¿vale? Con los Air Gun Boys. Tenía una hermana perfectísima, la hermana era perfecta, era trabajadora, estudiosa, brillante, bueno, ¿vale? Que debía, ¿vale? Bueno, y tenían una perrita que se llamaba Linda. Esa perrita, pues se ve que era una perrita que le gustaba juguetear. Y sí, claro, estaba Jorgito con los Air Gun Boys, la perra vino, hizo un barullo con un ovillo de lana que yo tenía, que estaba,
Y entonces Jorgito se levantó inmediatamente, le cogió las patitas, se puso delante y le dice: Linda, esto te pasa porque no te has parado, no has pensado antes de hacer lo que has hecho. Vaya, ¿vale? No siempre obtienes esa generalización y no siempre consigue que el chico o la chica llegue a entender para qué le puede servir aquello. Acabábamos casi prácticamente de empezar a trabajar, solamente habíamos hecho con este programa actividades motoras, perceptivo-motoras, de seguimiento de caminos, de laberintos, con autoinstrucción, ¿vale? Entonces, claro, eso te indica que eso va a funcionar porque no es ortopédico, lo ha hecho suyo. De tal forma que, y eso es lo importante aquí, en este tipo de programas que son cognitivo-conductuales, porque aquí ya no actúa el otro, aquí ya transmites para que efectivamente el chico o la chica haga suyo esa técnica, considere que efectivamente es algo que le va a ayudar y que es importante que la ponga en marcha. Bueno, otros programas son de control de la emoción. Es otro de los problemas que sueles encontrar en los chicos con TDAH, por esa baja tolerancia a la frustración, por ese deseo y esa necesidad de conseguir inmediatamente aquello que quieren y que les supone realmente una dificultad grande de controlar el impulso y de controlar las emociones, sobre todo las negativas, pero también las positivas. ¿Vale? Que eso también molesta a los compañeros, porque no solamente es la emoción de la rabia o la ira, el miedo, no, también lo positivo, es decir, la alegría, se pueden colgar de tu cuello y dices, oye, pero te están asfixiando, ¿vale? Es decir, es esa falta de serenidad, de controlar esa emoción. Bueno, pues esos programas también hay una serie que están dedicados a enseñar control de las emociones. Nosotros estuvimos trabajando también con un programa, se publicó de control de la ira, que publicamos en una revista americana hace ya muchos años, ya somos viejos, yo soy vieja. Y en principio es un programa que tiene distintas fases y que nos dio muy buen resultado para chicos hiperactivos que tenían además asociados problemas de conducta, de violencia. Y efectivamente que mejoró notablemente, de acuerdo con la visión de los padres y de los profesores, los problemas de comportamiento. Son programas que tienen distintas fases, empezando por la identificación de una emoción, ¿vale? Cómo se identifica una emoción, qué sentido tiene una emoción positiva, una emoción negativa, cuáles son las claves de tipo fisiológico, de tipo mental o de pensamiento, de tipo comportamental, cómo se maneja esa emoción, por medio de un stop thinking, por medio de una parada de pensamiento, por medio de una reestructuración cognitiva de esos mensajes de pensamiento negativos que van apareciendo y intercambiándolos o sustituyéndolos por pensamientos positivos que ayuden a mantener la calma, la tranquilidad, porque en definitiva el comportamiento depende de nuestros pensamientos. Dependiendo de que pensemos en positivo o de que pensemos en negativo, así va a ser nuestra conducta. Y después aparece ya la fase de relajación, que muchas veces también se puede sustituir por una fase de meditación, ¿por qué no? El mindfulness estaría aquí introducido o estaría aquí, nosotros no lo utilizamos, sino utilizamos la relajación, primero la progresiva larga y luego la relajación corta con respiración y luego por último la resolución de problemas sociales de acuerdo con lo que he dicho anteriormente de la identificación del problema, tormenta de ideas, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los datos del artículo al que yo me refería. Como no, las adaptaciones académicas, ya voy a terminar, lo siento, las adaptaciones académicas son fundamentales. La cuestión es que yo hace un par de años que estuve haciendo una revisión de cuáles son las adaptaciones académicas que efectivamente tienen un respaldo en la evidencia y no es todo el oro lo que reluce, o sea, no todo lo que reluce es oro, perdón, sino que había una serie de consejos que no tienen realmente una eficacia comprobada desde el punto de vista empírico. Sin embargo, otros sí, otros son importantes que los profesores los conozcan porque ayudan a mejorar el rendimiento académico, sobre todo de estudiantes que tienen un TDAH. Yo les puedo dejar la diapositiva, me sabe mal, me echan ya, me echan.
¿Aún puedo algo? Bueno, me dan un poco más de tiempo. Bueno, y sobre todo hay algo importante. Mire, el TDAH es una cuestión de todos los contextos de desarrollo. Y desde luego no basta con la escuela, no basta con la familia, no basta con el trabajo que se hace con el propio chico, sino que todos tienen que aunar esfuerzos. Es un problema muy complicado, muy complejo, muy difícil de manejar. Y nosotros en los últimos años lo que hemos trabajado ha sido con programas que se desarrollan en distintos contextos y con distintas técnicas, es decir, multimodales y multicontextuales. Y la verdad es que los resultados pues son esperanzadores. Yo no puedo decir que sean para tirar cohetes, pero dentro de lo que hay y dentro de lo que veo, bueno, pues me tengo que conformar. Entonces hay una parte que se hace con profesores, en paralelo se trabaja con los padres y también con los chicos. De tal forma que efectivamente va habiendo como una interacción, de forma que lo que los chicos van aprendiendo, porque se les está entrenando para ello, como por ejemplo son las autoinstrucciones o la solución de problemas, también los padres y el profesor refuerza ese tipo de habilidades que el chico aprende con nosotros a nivel de pequeño grupo. Y bueno, pues los resultados ya digo que son positivos, no solamente en términos cognitivos de funciones ejecutivas. Esto fue un artículo que se publicó hace un par de años en el Learning Disabilities, sino también en adaptación social, que a mí me preocupa más que el rendimiento, muchísimo más. Esto, por ejemplo, eran datos del estatus sociométrico, cómo habían cambiado los rechazos. No es que hubiera muchos más populares, pero por lo menos había descendido significativamente el número de rechazados para convertirse en aislados, que bueno, algo ganaba. Bueno, esto lo que quería decir no es mi tema. Hay aquí excelentes profesionales que trabajan mucho mejor que yo lo que es el acercamiento con adolescentes, y seguro que lo han oído esta mañana, de manera que yo voy a pasar. Solamente decir que hace falta la escuela, lo pedagógico, lo psicológico y, desde luego, por supuesto, todo lo que es el acercamiento más médico. A pesar de eso, los adolescentes, ya les habrá hablado mi compañera Lorena esta mañana, pues hay poquitos metaanálisis sobre lo que es la intervención con adolescentes. Y bueno, lo que te vienen a decir es que falta investigación ahí en ese campo, de tal forma que, así como en las primeras etapas parece que estamos un poquito mejor, no podemos tampoco echar las campanas al vuelo, pero un poquito mejor. Pero con adolescentes ahí es un hueso que aún hay que roer bastante, porque está aún en pañales. De tal manera que esto es lo que dice el metaanálisis. Bueno, hay que hacer más investigación, investigaciones más sistemáticas, mejor controladas, pero en definitiva hablan de la importancia que tiene la conjunción de los tratamientos, por una parte todo lo que tiene que ver con psicofármacos y por otra parte todo lo que tiene que ver con entrevistas motivacionales, técnicas cognitivo-conductuales y sobre todo habilidades de organización y de planificación, que esto es lo que hace fundamentalmente Susan Young también. Bueno, la eficacia de las intervenciones psicosociales está probada. Eso no quiere decir que sea perfecta, ¿vale? O sea, tenemos camino por recorrer. Y yo no quisiera desanimarlo, pero sí advertir que tenemos que hacer más cosas. El último trabajo que se ha publicado sobre el MTA, que antes mi compañero Martínez Raga ha hablado del MTA, que es el estudio sobre evaluación de intervenciones en TDAH con mayor envergadura que se ha hecho hasta el momento a nivel internacional, en el que se compararon 4 tratamientos distintos, perfectamente controlados, bueno, no perfecto, vale, pero controlado. Dentro de lo que puedes controlar, un trabajo de campo, fue sistemático y aunque tenía pues algún problemilla, pero en general podemos decir que era válido. Entonces lo que compararon fue, por una parte, el entrenamiento en modificación de conducta a padres y a profesores, muy sistemáticamente llevado, en la escuela y en casa. Por otra parte, había tratamientos con
fármacos y también muy regulados, perfectamente dirigidos, como muy sistematizados, cambiando cuando efectivamente las dosis pues se veía que había algún problema o no funcionaban bien, se cambiaban también el psicofármaco, es decir, perfecto también, o sea, ajustado como un sastre. Y luego había otro tratamiento que era el combinado, que efectivamente integraba modificación de conducta, padres y profesores, y por otra parte psicofármacos, y luego había un tratamiento que llamaban comunitario, y ese comunitario pues es lo que se hace. Es decir, pues lo que se hace es que había la mayor parte de niños en Estados Unidos están tomando psicoestimulantes o cualquier otra medicación, atomoxetina, y luego aparte también algunos de ellos llevaban algún tratamiento en la escuela o no. O sea, ¿esto qué se hace? Normalmente que no hay una sistematización, que no hay un control. Bueno, y entonces ha habido muchas evaluaciones. La primera evaluación que se hizo de post-tratamiento a los psicólogos nos dejaba a la altura de la zapatilla. Es decir, ¿por qué? Pues porque los tratamientos conductuales dejaban mucho que desear en cuanto a la efectividad, el tratamiento combinado tampoco añadía nada, de tal manera que eran los psicoestimulantes los reyes del carchofar, ¿vale? Bueno, pero vamos a avanzar. Y avanzamos y resulta que la última evaluación que se ha hecho, que es de un grupo, porque hay, creo que eran 6 o 7 universidades, pero bueno, la de Henshaw, que es muy bonito ese artículo, yo luego le leeré para acabar una frasecita que a mí me parece redonda. Bueno, pues en este último trabajo, Henshaw decía, vamos a ver, depende de cómo evaluemos. Si evaluamos en función de los síntomas, está súper claro, y además nosotros hicimos una investigación que tenía los mismos resultados hace años, ¿vale? Si evaluamos en síntomas, la mejoría está clara que se produce más que nada con los psicofármacos. Punto, punto y pelota. Pero si evaluamos resultados funcionales, esos que realmente tienen significado para mejorar la vida de los pacientes, la cuestión ya es otra. Aquí ya los beneficios se producen añadiendo al tratamiento con psicofármacos los tratamientos psicosociales. De tal manera que, por tanto, es interesante. Y además, algo importante es que no se curaba la mayor parte de chicos y chicas que experimentaban el trastorno. Es decir, que seguían sin ponerse al nivel de iguales que no tenían ese problema. En la mayoría de resultados académicos y sociales. O sea que mejoraban, pero no conseguían, entre comillas, porque no me gusta el término, pero no encuentro otro, normalizar totalmente su desarrollo o sus comportamientos, ¿vale? Entonces, por eso a mí me parece que es importante lo que dice Henshaw en este estudio, que yo les recomiendo que lo lean porque me parece precioso. Al final, en las conclusiones, en la página 15, yo he seleccionado un párrafo que me parece que transmite mucho mejor lo que yo puedo decir en palabras expresadas por ellos directamente. Dice: necesitamos repensar la forma en la que las familias, las escuelas y el grupo de compañeros deben de ser incluidos en el esfuerzo por fortalecer la autorregulación y las competencias apropiadas para la edad de personas con TDAH a través del ciclo vital. Dada la evidencia de la persistencia de alteraciones en muchos pacientes, está hablando del MTA, esa reconceptualización tiene una enorme importancia. De tal manera que nos sentimos contentos por lo que hemos logrado, claro que sí, es decir, porque si no yo hubiera tirado mi vida a la basura. Pero ¿yo puedo sentirme satisfecha? No, es decir, yo quiero más, ¿vale? Y eso depende de todos. Así es que, como yo pronto me voy a ir, pues ahí se lo dejo a los que vienen por detrás. Gracias. Trabajando conmigo a lo largo de estos años.
Es decir, a ellos yo les transmitiré su aplauso porque es más de ellos que mío. Sí, bueno, no, en principio había por WhatsApp o algo de esto. Vale, pero si eso... Bueno, seguimos avanzando, adaptando planes. Bueno, también es bueno, es bonito, ¿no? Reconocer, recoger y dejar siembra, ¿no? Insisto, y hacer ejemplo, ¿no? Que es algo que nos hace mucha falta a todo el mundo.